¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles. Bienvenidos a Cámara Libre. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que no hemos tocado en ningún otro programa en esta serie de Cámara Libre con la diputada Claudia Corichi García de Movimiento Ciudadano. Es sobre la lactancia materna. Hay tantos mitos sobre esto y hay datos que son muy impresionantes, como que México es uno de los países en donde existe menos lactancia materna en el mundo. Así que en la Cámara de Diputados van a empezar a tomar algunas acciones para favorecer la lactancia materna en nuestro país y lo invito a que se quede a escuchar a la diputada sobre este tema. Diputada Claudia Corichi, bienvenida a Cámara Libre. Gracias, Lili. Un placer estar contigo. Me da mucho gusto que vayamos a abordar este tema de la lactancia materna porque yo creo y siento incluso que es un tema despreciado en México. Un tema del que casi nadie quiere hablar o que se siente como que pues, no se le da importancia desde que fue el reino de los biberones, se quedaron de biberones, y ahora hemos visto que la lactancia materna es fundamental para cualquier país que quiera tener una ciudadanía sana. Platícanos, ¿cómo empieza esto a resurgir en la Cámara de Diputados? Bueno, creo que muchas estamos cada vez más convencidas, muchas y muchos. Efectivamente, tiene que ver con muchos factores, muchos beneficios que tiene el lactar. Por una parte, para los bebés, para las bebitas, previene la obesidad infantil, la diabetes, que es un problema verdaderamente grave, ambos problemas de la infancia en México. Y para las mujeres es una de las causas que puede prevenir cáncer de ovario, cáncer de mama. Además es barato, es biodegradable, es ecológico, tiene muchísimas ventajas, pero no solamente es un asunto de voluntad, es un apoyo que se requiere de manera no solamente de la sociedad, de cambiar la cultura ahora para regresar un poco a los orígenes en este sentido, sino también de las instituciones y de los espacios laborales. ¿Cómo empieza? Hay cierto estigmas, creo, es una percepción, que incluso los hombres como que dicen, lactancia materna, es un tema de las mujeres. Pero ¿cómo va a ser un tema de las mujeres? Es un tema de la ciudadanía, el tema más importante, cómo arrancan los niños la vida. Yo creo que es por una parte un tema de derechos. Como tú decías bien, hubo una época en la que decíamos, pues queremos trabajo igual, queremos que se nos tome en cuenta por nuestras capacidades. Por supuesto, fue la batalla que quizá dieron nuestras madres, esta generación. Pero decimos, sí, pero también se tiene que reconocer que teniendo capacidades iguales, tenemos condiciones diferentes y también queremos, además de ejercer el derecho al trabajo, ejercer otro tipo de derechos, incluido el tema de la lactancia, de estar cerca de nuestros bebés. Y como tú dices, es un tema que va surgiendo, yo creo que a veces de una experiencia personal, porque nada quizá te llega tanto como cuando hay algo que vas en tu vida cotidiana viviendo y diciendo cuánto nos falta por hacer. ¿Quieres decir, diputada, que tú empezaste a tener una gran conciencia sobre este asunto cuando tú fuiste madre? Yo creo que sí. ¿Qué fue lo que te pasó? Fíjate que tuve mi primer bebé hace 2 años y de pronto cuando tengo a Máximo me doy cuenta, por una parte lo tuve por cesárea, ya sabes, yo quería un psicoprofiláctico y dije, bueno, lo voy a amamantar. Pues sí, pero nadie te dice que eso duele, porque a mí me dolió, con el primer bebé generalmente duele, que es muy complicado, que hay que formarse el pezón, una serie de cuestiones que la verdad nadie te advierte. Y cuando me doy cuenta, estuve a punto de desistir, me costó sangre, sudor, lágrimas. Hay gente a la que no le pasa eso, a mí sí me pasó. Me doy cuenta que alrededor mío, entre mis amigas y mis familiares, no había más que una persona que había amamantado. Y entonces te encuentras con que esto ha cambiado muchísimo. Me doy cuenta de eso y fue muy complicado. Afortunadamente encontré grupos de apoyo a la lactancia. Te iba a decir, de mujeres. hay grupos, como por ejemplo este grupo al que se le llama la Liga de la Leche. Sí. Pero este grupo, que hace una labor social muy importante en pro de la salud de los mexicanos, ha sido muy atacado. Es muy atacado incluso por mujeres que son formadoras de opinión, muy atacado. Sí. ¿Por qué se desprecia tanto y por qué ha penetrado
esta indiferencia hacia la lactancia materna en México. ¿Tienes estudios que arrojen algo sobre esto? Bueno, es tan preocupante que el año pasado se decía que solamente el 14% de las mujeres amamantamos. Yo estoy en 14%. Yo estoy en mi segunda vuelta. La bebita que tengo más chiquita la estoy amamantando con mucho éxito, más que con el primer niño, porque es un conocimiento adquirido. Pero ¿qué va pasando? Solo 14% de las mujeres de México amamantan. 14% se dice el año pasado. Este año nos dicen que las cifras se están casi duplicando a 30%, pero para que te des una idea, imagínate que en Chile el 85% de los niños y niñas están amamantados por sus madres. No, es que es una diferencia. 85% en Chile amamantan y 14% en México. Entonces, lo que estamos viendo de problemas de salud pública son como cuáles, desde diabetes infantil. Obesidad infantil, diabetes infantil, desnutrición, alergias, por supuesto, porque lo que la Organización Mundial de Salud dice y recomienda es que deben ser 2 años, al menos, de lactancia materna y 6 meses de lactancia materna exclusiva. Pero ¿cómo puede lograrse eso si no tenemos condiciones laborales que generen esto? ¿Por qué deja de lactar principalmente una mujer? Una mujer deja de lactar, una mujer que decide, desea y vence varios obstáculos. ¿Por qué deja de lactar? Porque regresa a trabajar. Y cuando regresas a trabajar, rompes mucho de esta dinámica y además deja de salirte más leche. Hay muchas circunstancias que van haciendo que se pierda. ¿Cómo es posible que en la ley del trabajo de México no se prevea esto? Fíjate que es de una injusticia brutal. Es de una injusticia brutal. No es ni de sentido común. Sí, no se prevé, pero además hay pocos espacios que son amigables al tema de la lactancia. ¿Qué se tiene que hacer? En los espacios públicos del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, pero también de las empresas, debe haber lactarios. Estamos promoviendo, por parte de la Cámara de Diputados, que haya más lactarios cada vez. ¿Qué significa? Un espacio para que las mujeres puedan lactar a su hijo o puedan extraerse la leche y en unos refrigeradores especiales guardar esa leche y podérsela dar a los bebés. Esto tiene que existir como una política natural y normal, pero no nada más ahí, en los espacios como los aeropuertos, las centrales camioneras, es más, los centros comerciales. Debería haber un espacio para que las mamás nos podamos meter ahí a lactar a nuestros hijos sin ningún problema y de manera higiénica. Y no terminemos haciendo lo que creo que muchas hemos hecho, duele decirlo, pero es cierto, te terminas metiendo un baño de emergencia a tener que lactar al hijo, lo cual es insalubre, es muy delicado, pero como tú dices, también hay un enorme prejuicio. Resulta que una función tan natural me parece que también, se juzga, ¿no? Voy a decir una palabra muy fuerte, pero me parece que también es hasta humillante que las mujeres en este país tengamos que pedir por espacios para amamantar a nuestros hijos. Así es. Creo que las mujeres deberíamos simplemente exigirlo. Ya no se trata de pedirlo. Y los hombres también deberían exigirlo. Es que no encuentro el sentido de la sociedad asunto. Y colectivo. Pero además, fíjate qué pasa, que cuando además estás lactando, si lactas en un lugar público, eres también juzgada. No siempre, porque se está generando a cierta sensibilidad al tema, pero resulta que ya estábamos siendo juzgadas. Te ve un hombre o una mujer lactar en la calle y te ven como un bicho raro, en lugar de que digan, oye, qué bien está lactando a su hijo, ¿cómo respaldamos a esta mujer para que tenga un espacio? Y ahora resulta que sí, tenemos que exigir estos espacios. Y hay países que les dan un respaldo maravilloso. Un respaldo que les dan, de maravilloso. hecho, que propician y fomentan la lactancia y Así les es. abren los espacios y el respeto y el aplauso incluso. Mira, Perú, Chile, no se diga Alemania, los países, casi todos los países como Suecia, Noruega, los países escandinavos, en una dinámica de la lactancia muy importante. Bueno, es que ahí hay hasta incentivos económicos Así para es. tener más hijos. Bueno, y permisos en fin, de maternidad también. ¿Qué tenemos que hacer, entre otras cosas? Hay que ratificar por parte del Gobierno y del Senado de la República, tiene que ratificarse un convenio internacional de la Organización Internacional del Trabajo, el 183, que da más periodo de espacios también para que las mujeres puedan gozar su maternidad. Se supone que debería ser al menos 14 semanas, en México son 12, que podamos tener la oportunidad de que si no trabajas, si trabajas hasta el final de tu embarazo, puedas juntar estas 12 o 14 semanas, que sería el mínimo ideal, para que además de ejercer tu maternidad a plenitud, puedas también estar lactando, puedas ejercer este derecho. También ahí ya se entra a un tema de terror
en el sentido de que despiden a las mujeres cuando se embarazan. Así en es. fin, eso ya es... Bueno, desde violencia obstétrica que se ejerce cuando hay una mujer en estado de embarazo o que no te pegan al niño desde pequeñito, hasta este tipo de circunstancias que siguen existiendo, cada vez son más penadas en la ley, pero sin duda siguen existiendo, y creo que el tema de la lactancia es un tema de ejercicio de nuestros derechos, pero también un tema de salud pública, y tiene que ser un tema de todas y todos, sector privado, sector público, instituciones, Cámara de Diputados. Tenemos que etiquetar recursos también para que la lactancia materna se promueva, se apoye, se regule, que en la promoción, por ejemplo, de fórmulas lácteas, pues se diga claramente que no es lo mismo que la madre, que lo que significa que se está amamantando, y las consecuencias que puede tener el excederse con fórmulas cuando se pudiera dar leche materna. ¿Y qué van a hacer en términos muy aterrizados en la Cámara de Diputados, ya en tiempo, ya en corto, Mira, estamos... para fomentar esto? Fíjate que estamos concientizando, porque hay que concientizarnos todos. Entonces van a hacer campañas de difusión, van a repartir... Sí, pero el primer punto es que hay que concientizarnos al interior. Es decir, hacer que este no sea un asunto de algunas mujeres que estamos promoviendo esto dentro de la Cámara de Diputados. Que no hay hombres, no hay diputados promoviendo esto. Pero debería haber cada vez más. Creo que no es un asunto menor. Hacer que lo tomen como un asunto serio, hacer que se tome como un asunto serio significa ponerlo en el presupuesto. Si está en el presupuesto, si está etiquetado, si se dice hay que etiquetarlo, es que está siendo tomado en serio. No solamente eso, pedir la ratificación del convenio de la OIT 183, este convenio internacional. ¿Pero qué esperanzas hay de que se ponga en el presupuesto? Vamos a pelear ahora en octubre y noviembre para que esto suceda. Yo espero que con esto que hemos empezado a avanzar y hacer conciencia, haya cada vez más resultados. Estamos haciendo conciencia en muchos hombres, en muchas mujeres más, y yo espero que haya, aunque sea un pequeño presupuesto que se empiece a asignar, para que esto empiece a haber gente que capacite, para que haya hospitales amigos de la mujer y del niño y de la niña que tengan otra visión y que se pueda incrementar este porcentaje, porque es un problema ya de salud pública gravísimo para México. O sea, tienen que ordenar los hospitales públicos que, como se dice, prendan al niño al pecho de la madre. Sí, y también que sean amigables, que le expliquen a la mujer cómo formar su pezón, que le expliquen de los beneficios a la madre, que intenten no incentivar el uso de las fórmulas, pero que también desde el presupuesto... ¿A quién le conviene el uso de las fórmulas? Pues le conviene a las empresas privadas, sobre todo. Y claro que hay muchas mujeres que no pueden lactar, hay mujeres que deciden o no pueden lactar. Bueno, pues está esta opción, pero también hay que abrir las opciones y decir, pero hay toda esta serie de beneficios para las mujeres que lactan y para sus hijos si estamos dando pecho, leche materna, pero también tenemos que ir cambiando la conciencia en las empresas privadas. Diputada Claudia Corichi, qué importante es este tema. Insisto, cómo se desprecia. Sí. Ojalá sigas, que no dejes la lucha por esto hasta llegar a concretar algo de lo que nos has platicado. Claro que sí, yo espero que sí, con el apoyo de ustedes, Lili, con la conciencia de todos, creo que podemos hacer grandes cosas e ir caminando a que este ejercicio de derechos plenos se pueda hacer una realidad. Ahí donde estamos vamos a intentar influir en los acontecimientos, pero creo que nos toca a todas, a todos como sociedad respaldar esto. Muchas gracias. La diputada Claudia Corichi de Movimiento Ciudadano con este tema tan importante, tan interesante, y le vamos a dar seguimiento, por supuesto. Hasta aquí, Cámara Libre. Si usted va a continuar despierto, le recomiendo que siga con la programación de Azteca Opinión, y si no, le deseo que tenga muy buena noche. Gracias. Soy Lili Telles. Hasta la próxima.